cosas. Y aquí específicamente en la película, lo que nos muestran es un tipo de símbolos, un tipo de palabras que usan los extraterrestres para comunicarse. Y lo que se dan cuenta los protagonistas, la investigadora y el científico, el físico, es que básicamente ellos utilizan un tipo de lenguaje para comunicarse que es diferente, que no es lineal, es un lenguaje no lineal como el que solemos utilizar nosotros, donde primero se presenta un elemento de la situación, por ejemplo, un sujeto, después un predicado, es decir, primero un elemento, un sustantivo, por ejemplo, y después le introduce una acción, y así se va avanzando describiendo una situación temporal lineal, como algo que pasa en el presente y después en el futuro, o algo del pasado que después llega hasta el presente. Sin embargo, lo que muestran ahí es que los extraterrestres utilizan esto que se llama logogramas, que es decir, es una especie de pack de información que transmite todo junto. Un pack de información, una especie de frase que habla automáticamente y a la vez del pasado, del presente y del futuro de las cosas. Entonces, esto representa ya una innovación para cómo estamos acostumbrados a pensar el lenguaje, y a la vez lo que va mostrando la película es cómo la lingüista, Luis, a medida que aprende a hablar ese lenguaje extraterrestre, que no está estructurado temporalmente de forma lineal, comienza también a transformar su propia mente, comienza a ser capaz de relacionar en el presente automáticamente cosas del pasado y cosas de su propio futuro, inclusive. Y puede acceder entonces de forma holográfica, es decir, puede ver el todo en cada una de las partes. En cada situación que va viviendo, va tomando elementos de la totalidad de las situaciones para aprender, para darse cuenta, para tener insights, como decíamos antes, y para tomar conciencia en un nivel más profundo también. Y esto muchas veces podemos notar que esa ortografía lineal que se usa para transmitir las palabras y el lenguaje que usamos nos limita bastante en nuestra propia comprensión de las situaciones, nos hace que nuestra atención se tenga que estar dividiendo constantemente. Difícilmente las personas pueden recordar el pasado y enfocarse en el presente a la vez. Normalmente cada uno cuando quiere tomar situaciones, rescatar situaciones del pasado, la mente y la atención se van totalmente a ese recuerdo, o después vuelves de forma muy consistente al presente. Y cuando igualmente estás imaginando algo del futuro, empiezas a distraerte de lo que estás haciendo ahora. Esto de hecho puede ser un problema para muchas personas, sobre todo los que son muy soñadores o los que son nostálgicos, porque al dividir esa atención se divide también la energía y se divide la efectividad de las cosas. Y eso puede hacernos propensos a cometer toda clase de errores y equivocaciones. En cambio, ese lenguaje que se muestra en la película le permitía paulatinamente a la protagonista ser capaz de estar aprovechando las situaciones de su pasado y aprovechando lo que vislumbraba del futuro para mejorar cada cosa en el presente. Y de hecho, la mayoría de los problemas que los demás no lograban resolver, ni los más altos militares, ni los políticos con las principales jerarquías a nivel de los distintos países, ni tampoco los científicos más eruditos que estaban ahí trabajando para el gobierno lograban resolver lo que ella logró resolver utilizando este otro paradigma y este otro tipo de concepción de la realidad, que ya directamente tiene que ver con nuestra concepción del espacio y del tiempo. Nos muestra ahí un pasaje de lo que a nivel científico y paradigmático se considera pasar del paradigma mecanicista al paradigma holográfico fractal. ¿Qué significa esto? No te asustes, puede sonar un poco rara la palabra, pero no es tan difícil de entender. El mecanicismo básicamente nos enseña que el universo es como una especie de máquina donde las cosas están ensambladas con las otras cosas que están a su alrededor, con lo que está al lado. Si tú quieres influir en las demás cosas, tienes que ir linealmente afectándolas. Como por ejemplo, si digamos que cada una de las cosas del universo son como una mesa de billar,
tú quieres hacer que las otras bolas de billar se muevan, entonces primero tienes que impactar una y esa bola tiene que chocar directamente contra esa otra que tú quieres movilizar. Eso básicamente nos hace vivir la vida de una determinada manera. Nos hace sentir obviamente limitados, como que por ejemplo no podemos influir a gran escala en un montón de cosas y no podemos influir en situaciones tampoco del futuro demasiado lejanas. Desde ese paradigma no existen algunos fenómenos que se hablan a veces desde la espiritualidad, como la telepatía, por ejemplo, la telequinesis, la capacidad de atraer cosas a distancia y demás. En cambio, el otro paradigma, el holográfico fractal, nos muestra que todas las cosas en el sistema están conectadas y que todas están influyendo entre sí. Y como dice la teoría del holograma, si cambias una parte del holograma, las demás partes comienzan a cambiar también. Y esto a la vez implica que además del espacio estar conectado, el tiempo también. Es decir, que el pasado, el presente y el futuro están transcurriendo a la vez. Y cada una de las decisiones que vas tomando en cualquier momento pueden influir en la totalidad también de tu propia vida y de tu propia historia. Entonces, básicamente lo que estos extraterrestres nos muestran es que ellos están viviendo en un paradigma holográfico fractal, que ellos ya conocen su propio futuro y el futuro de la humanidad inclusive, y que las decisiones que están tomando en el presente tienen que ver ya con ese conocimiento. Ya están buscando aliados, en este caso la humanidad en el presente, para que la humanidad esté lista para ayudarlos en el futuro cuando a ellos les va a surgir una necesidad o un problema realmente. Están considerando también lo que se suele hablar bastante de la espiritualidad, de forma holística la cuestión. Esa palabra holístico viene de holos, que significa todo. De ahí viene holograma también. Entonces también nos muestra cómo el elevar el nivel de conciencia, el hacer un desarrollo espiritual y psíquico más grande, implica aprender a considerar la totalidad de las cosas y teniendo en cuenta todos esos elementos, tomar decisiones más sabias también.